Ahí está grabando. O sea, Joaquín te preguntaba sobre los datos para hacer este estudio digamos, de unos países, el modelo de unos Sí, países africanos. sí. En Datos, general, Rubén, sí. el tema de la información es crítica y es muy sensible por la falta y lo desorganizado que está toda la base de datos. En particular, lo de los caudales, yo tengo un archivo con estaciones meteorológicas, con series históricas mensuales, promedio mensuales, de 1950 hasta ahora, con sus variaciones, pero me permitiría hacer un estudio razonable de lo que son los aportes de las principales cuencas. Claro, porque ahí tenés un tema que no es de este curso, que es cómo haces de unos datos de estaciones meteorológicas a estimar caudales, ¿no? Cómo llegas de una cosa a la otra. No, tengo las series de caudales directas, Ah, ta. pero tengo, no sé, son 1500 series de distintos puntos. Perfecto, Y ta. O sea, en algo de información específico, tenés. sí, sí, sí. No, yo antes de Bueno, proponerlo estuve viendo más o menos en qué estado está la cantidad de información. Rubén, la única duda que tengo que no verifiqué es la disposición de la información que hay en la plataforma de base de datos de MeteoBlue, que en otro momento lo utilicé para las series 15 minutales de radiación y de eólica. Eh, Hace unos años tenían de acceso libre una serie, no me acuerdo si era el 2018 o 2019, y con eso es suficiente para hacer el modelo. No sé si en este momento sigue disponible, es lo único que no verifiqué todavía. no, en realidad lo que de MeteoBlue gratis no vas a tener, pero, o sea, o podés pagar y bajarte series de reanálisis hechas por MeteoBlue que son mejores que las que te puedes bajar gratis, o te bajás de ERA 5 series de Ujú. reanálisis y ya está. Bueno, Para la velocidad de viento, la radiación y esas cosas. sí, sí, sí. Pero o sea, ahí hay un tema de procesamiento de datos, que está, si lo sabes hacer bien, Sí, otro punto complejo es modelar la demanda, pero ya lo estuve viendo y ya lo tengo más o menos pensado. está. O sea, lo que me preocupaba de esto es el acceso a los datos y el procesamiento de los datos, porque una cosa es el resto de los trabajos que tienen. Miren, estas son las series de información con las que se hacen los modelos y conseguir esas series, llegar a esas series, Es ya es un complejo. trabajo en sí mismo que no es parte del curso. Entonces, Sí, el sí. tema es, bueno, lo tenés pensado, está, si lo tenés, bien, que no te sea esto un impedimento a hacer el trabajo. Y es lo más importante, principalmente la serie de caudal. Está. No, no lo Bien, tengo, sí. bien, esa era una duda, yo lo puse ahí como tema 7, el que quiere tratar de entusiasmar a alguien, ese es el pedido. Yo al que tenga alguna duda o algún curioso le puedo pasar una cantidad de información, podemos intercambiar, que motiva Bien. al estudio de ese objeto. Está, perfecto. En el día de hoy lo que voy a tratar de hacer es así. Les pido ya disculpas porque la presentación es un rejunte de presentaciones de ADME directamente, porque y una de ellas está en inglés porque no encontré la versión en español hoy, la busqué, no la encontré, entonces está en inglés. El, lo que voy a tratar de hacer hoy es contarles, llevarnos más, bueno, vimos un conjunto de herramientas, vimos cómo hacer determinadas cosas. Hoy les voy a mostrar cómo está organizado el mercado uruguayo, cómo se programa la operación, cuáles son las salas SIMC y los recursos que están disponibles en la web, ¿tá? Que ustedes van a poder bajar. Y, o sea, vamos a mirar eso y después vamos, o sea, las diferentes, lo que nos llamamos la programación de la operación, cómo se programa, programar en el sentido de planificar cómo se va a operar en el largo, mediano y corto plazo, ¿tá? Y cómo se está haciendo eso hoy acá en Uruguay. Y después lo que vamos a tomar la sala sin C de la programación, lo que se utiliza para el mediano y largo plazo con detalle diario,
y la vamos a simplificar lo más que podamos para tener una sala que sea aplicable a los trabajos, a los diferentes trabajos, ¿tá? O sea, los diferentes trabajos, y por ejemplo, este ejemplo de África, bueno, podría ser esa sala con unas configuraciones de detalle similar, pero cambiado a otro país, obviamente. Entonces, vamos a empezar con eso. Le voy a empezar con la presentación. Permítanme. En definitiva, le voy a contar cómo está organizado el mercado uruguayo, los aspectos sobre el comercio internacional. ¿Tá? Todo esto, la administración del mercado eléctrico es la ADME, que es donde yo trabajo y donde trabaja Guillermo, por ejemplo, que les presentó, y donde trabaja Vanina, que les va a presentar un modelo de ciclo combinado también. Entonces, nosotros tenemos a cargo la operación del sistema y la programación de la operación y la liquidación del mercado. ¿Cómo está organizado el mercado eléctrico uruguayo? No, a ver que no me deja. Ahí va. Es un mercado abierto a generación y consumo. O sea, la ley liberalizó la generación y los grandes consumidores. En el medio quedaron los monopolios de área, que son el servicio de dar la conectividad en transmisión y la conectividad en distribución. Entonces acá el distribuidor y el transmisor es la empresa estatal UTE y es el que administra la red de transmisión y administra la red de distribución. Y tiene que dar libre acceso y trato no discriminatorio en ambas redes. Eso es lo que establece la ley. Además, distribuidor, acá también el significado que tiene, aparte de ser el operador de la red de distribución, también tiene el significado o el rol del que compra en el mercado mayorista y vende al minoreo, o sea, a los consumidores cautivos del distribuidor, como se dice, a tarifas que son reguladas por el Poder Ejecutivo. Entonces, cuando hablamos del distribuidor en Uruguay, a veces estamos hablando del operador de la red de distribución y a veces estamos hablando del que compra en el mercado mayorista y vende a tarifas reguladas en su área de concesión, que sería, en este caso, de todo el Uruguay. ¿Cuáles son las funciones de la Administración del Mercado Eléctrico, de la ADME? Es el despacho óptimo centralizado, ¿no? La liquidación del mercado spot de energía y la liquidación del mercado de contratos. Siempre en todo el pensamiento, cuando tengan dudas cómo analizar algo, pueden imaginarse el mercado como una capa donde se despacha todo al mínimo costo, que una capa inmediata que es, eso se liquida en un mercado spot y todas las transacciones se liquidan al precio spot, sin importar los contratos, y otra capa donde se netean las transacciones, esas liquidadas al precio spot, por las cantidades que hay entre los contratos. O sea, los contratos nunca influyen en cómo es el mercado. Lo único que hacen es cancelar parte del riesgo entre compradores y vendedores a ese precio spot, ¿tá? O sea, siempre lo pueden pensar así. El despacho es por costos variables. Hay otras organizaciones en otros países que es por ofertas. O sea, los agentes lo que ofertan es a cuánto están dispuestos a vender su energía en cada hora del día. Acá en Uruguay, y al igual que en Argentina y que en Brasil y en otros muchos países, la organización es por costos y es centralizado por costos. O sea, nosotros conocemos los costos variables de generación, costos variables, sin los fijos, ¿no? De generación de cada opción que tenemos para cubrir la demanda, y lo que se hace es el despacho al mínimo costo variable en toda hora. Esa es la idea. Para lograr hacer eso, en un mercado organizado por costos, hay que valorizar el agua de los embalses, que fue todo lo que vimos en la política óptima de operación.
En un mercado organizado por ofertas, como puede ser el colombiano, el chileno, ¿tá? Ahí tienen otra forma de valorización del agua. O sea, por ejemplo, en el colombiano, cada hidráulica ofrece, como si fuera una más, su paquete de energía con precio. Entonces, en esos otros mercados no hay una valorización centralizada del agua de los embalses. En Uruguay se construye la política de operación porque es un mercado organizado por costos. En teoría, si la información fuera perfecta y todos fueran hormiguitas en una cosa muy grande, ambas organizaciones tenderían al mismo óptimo, ¿tá? O sea, podrían tender al mismo óptimo. Si las señales están bien dadas, podrían tender. En la práctica, en los mercados latinoamericanos, que tienen una componente hidráulica muy grande y con una variabilidad interanual, o sea, no me acomodo, no se me verifica el valor esperado en poco tiempo, sino que hay años secos, años húmedos, esto no funciona muy bien. El mercado por ofertas es un riesgo grande, porque fíjense que se están llevando el tener que pasar años de sequía o años de abundancia al nivel de un decisor que en sí es chico para el sistema, pero que los eventos que le pasan son grandes para él y permanentes, ¿tá? O sea, 2 años de sequía, 2 años de abundancia de agua a un generador hidráulico en Brasil, en Colombia, en cualquier lado, o en Uruguay, es demasiado riesgo. Entonces, el tema, en la práctica lo que está sucediendo es que los mercados organizados por oferta están fallando en soportar bien el riesgo hidrológico en Latinoamérica. Esa es mi observación de lo que veo en el resto de los mercados. Bueno, en Uruguay, la sanción del precio spot como costo marginal operativo, o sea, el precio spot, la transacción energética en el mercado de spot, se fija como el costo marginal operativo, o sea, el de dar el siguiente megavatio o el dar el último megavatio, como lo quieran definir, con un techo por reglamento, por ley, de 250, por un decreto que dice que es $250 por megavatio hora. O sea, esto de alguna manera yo ya les había introducido que decir que el mercado de energía recibe en todo momento el costo marginal, si bien teóricamente es la señal que da el óptimo de inversiones, en la práctica, por la misma volatilidad esa que les dije de años de una manera y años de otra, hace que los inversores no sean capaces de captar ese ingreso como en valor esperado, con lo cual se cubren y con lo cual no tiene ningún sentido transferirles el 100% de ese beneficio por arriba del techo, porque no lo van a tener en cuenta en sus proyectos de inversión. Entonces, lo que se ha hecho en la mayoría de los mercados es poner un techo. Eso le reduce el riesgo de ingresos al generador, o sea, no tiene esos riesgos de ingresos muy altos, pero muy poco frecuentes, que no tuvo en cuenta en su diseño, y también el riesgo de costos a los grandes consumidores y distribuidores que compran en el mercado mayorista, que en épocas de escasez podrían estar expuestos a valores de $1000, $2000 el megavatio hora, si dejamos que el costo marginal forme precio hasta la falla, ¿no? O sea, hasta todo. Entonces, en la mayoría de los mercados hay un techo, hasta en los mercados de oferta, ¿verdad? Y hay que buscar formas alternativas de recomponer la señal óptima de inversiones. O sea, si yo solo dejo recortado el spot a un valor, lo que voy a obtener al final del día son menos inversiones y me va a salir más caro un valor esperado. Directamente la demanda va a perder. O sea, los errores en estos mercados siempre los paga la demanda, que es al final el que paga todo. Bueno, como les había dicho antes, los contratos no afectan, en el caso de Uruguay, los contratos no afectan para nada el despacho óptimo, que mira la minimización de los costos variables de generación, y funcionan como instrumentos de mitigación de riesgo por fuera de eso. O sea, es como que hubiéramos liquidado todo el mercado spot, pero después nos sentamos en una mesa y digo, bueno, yo tengo un contrato con vos que me das los primeros 100 megavatios, te los compro a vos a tal precio. Entonces, a ver, vos vendiste hasta 100 megavatios de esa factura que tenés para cobrar del spot, te las cancelo yo. O sea, esa es la liquidación de los contratos. Eso lo hace la ADME también. O sea, la ADME lo que hace es hacer la cuenta de todo como pasará al spot, después saca todas las partes contratadas
y queda la liquidación spot sacando los contratos. Y por otro lado, en lo que se llama el documento de transacciones económicas, aparece todos los meses esa información. Bueno, en este mes, hora a hora, qué fue lo que pasó, qué fue al spot y qué fue liquidado en contratos. La exportación spot, o sea, desde que nosotros integramos muchísimas renovables, o sea, estoy hablando del año 2014 para acá prácticamente, que se empezaron a instalar las renovables eólicas, sobre todo en el 2014, y al 2017 ya había un montón, 2015 ya había bastante también. Hubo que ver qué se hacía con los excedentes estructurales, o sea, empezó a ser atractivo el coloquemos en los años lluviosos. Nos va a sobrar eólica, ya sabemos, y bastante, ¿no? O sea, nos va a sobrar energía, bastante. Y en los años secos no nos va a faltar tanto como nos faltaba antes, porque instalamos un montón de renovables, o sea, pero por diseño ya sabemos que hay un 70% de los años que va a haber excedentes, ¿no? Obviamente más chico, más grande, dependiendo del régimen de lluvias del año, pero ya sabíamos. Entonces, hay que claramente la mayor parte de beneficio adicional estaba en cómo colocar esos bloques de energía exportable. Entonces, en el 2015 salió el decreto 2017-015, que lo que establece básicamente es que el que exporta, o sea, que la ADME determine cuáles son los bloques de energía exportable todas las semanas. Nosotros hacemos la cuenta para la semana siguiente de qué bloques y con qué probabilidad van a resultar exportables y cuál es el precio mínimo a recibir, ¿tá? O sea, la ADME lo que hace es determinar curvas de confiabilidad de poder disponer de un bloque exportable y a qué precio. O sea, con precio tal va a estar disponible esto estos días de la semana que viene, con tal probabilidad de ser abastecidos a ese precio. Con otro precio más alto hay un poquito más, con otro precio más alto un poquito más. Esto, y designó este mismo decreto, mandata a la ADME a hacer ese cálculo y designó a UTE como el exportador spot. O sea, UTE cobra una comisión, que creo que era 3%, no me acuerdo bien, y es el encargado como comercializador de hacer las ofertas a los países vecinos, a los comercializadores de los países vecinos, ¿tá? Esto ha venido funcionando espectacular, o sea, realmente hubo años donde se vendió un montón y se cobró un montón, después años donde hubo sequía y bueno, no vendimos tanto porque no nos sobró tanto, y esta ha sido la base de la exportación desde el 2000, yo diría, desde 2015 para acá. Al principio un poquito más lento, después se fue aceitando gracias a que los demás países tuvieron necesidades, entonces habilitaron las compras estas mucho más casuales, ¿tá? Por ejemplo, Brasil tenía más intención de tener contratos de largo plazo que hacer compras casuales. Lo agarró una crisis grande, de una sequía grande, y se abrió a comprar ofertas tranquilamente. Y también se ha ido aceitando mucho el que al principio estas ofertas eran hechas con una antelación de una semana y con casi que con cumplimiento asegurado, a algo que en el día a día entre los operadores se ha ido flexibilizando y diciendo, bueno, a ver, si hoy no hay excedente, no me vendas del bloque tal, vendeme del bloque tal. Entonces, eso se ha ido de alguna manera en una dinámica siempre hacia arriba y buena en los últimos años. Una cosa interesante de este decreto, que es original, yo diría, no lo vi en otro lugar, es que el decreto establece que el que exporta es el mercado, no es ningún generador en particular. O sea, un generador para exportar, él tendría que exportar en un contrato. Este decreto de exportación spot establece que el que exporta es el mercado. Entonces no se identifica que la energía es de tal generador, sino que el que exporta es el mercado. La ADME, después de que se vendió, que se tiene que haber vendido a un precio superior al mínimo establecido por ADME, calcula el beneficio de cada bloque exportado como el ingreso por el precio, o sea, de que ofertó UTE como comercializador al otro y que el otro lo exportó, lo ofreció al ONS o a Camesa o a quien sea,
Entonces, si salió despachado el bloque y se va a cobrar, se calcula el beneficio como el ingreso, menos los peajes, menos el costo que salió producir ese bloque. ¿Tá? Que el costo es el costo variable de los recursos que quedaron por arriba del precio. Primero se ordenan todos los recursos y se corta con la demanda nacional. Entonces se dice, los recursos más económicos quedaron para Uruguay. De ahí para arriba, esos costos se imputan al bloque exportado. ¿Tá? Entonces, el bloque exportado tiene como costo el costo marginal de Uruguay o los costos más grandes que hayan quedado exportados. Se restan esas cosas, se tiene el beneficio de la exportación y ese beneficio se reparte a prorrata, o sea, la ADME agarra ese beneficio y lo reparte a prorrata entre todos los generadores que inyectaron en esa hora. No distingue si el generador quedó por arriba del costo marginal, entonces uno podría decir fue a exportación, o si quedó para el mercado interno. O sea, no hay una distinción, sino que todos reciben a prorrata de lo que colaboraron en esa hora su parte del beneficio. Eso, en este caso de Uruguay, se considera importante porque, o sea, hay un montón de recursos de variable casi nulo, la eólica y la solar, que van a quedar para la demanda de Uruguay. Y fíjense que en un mercado que está diseñado de alguna manera, o sea, supónganse que nosotros diseñamos todo el mercado para que las inversiones óptimas se hagan. Por ese diseño aparecen excedentes. ¿Tá? Bueno, ¿de quiénes son esos excedentes? Del generador más ineficiente que quedó en la punta, entonces que cuando hagamos que primero están los recursos más económicos para Uruguay, no exportan nunca, y solo el que es más ineficiente es el que exporta, cuando en realidad el que es ineficiente, entre comillas, ¿no? Porque es de costo variable más alto, pero que está en el mercado porque se precisaba y la demanda y el conjunto lo pagó. ¿Tá? Entonces, el tema de que el beneficio de la exportación de un excedente que es estructural y parte del diseño óptimo del sistema vaya a un individuo, es algo que distorsiona totalmente el objetivo del óptimo. O sea, esa máquina está en Uruguay porque se precisan las sequías y se está pagando. Entonces ese beneficio es del sistema, no es de ese generador. Con ese concepto es que este decreto de exportación spot dice, se calculan los beneficios y se reparten entre todos. Ahí entre ese todo también están que por los costos de las interconexiones y los peajes del sistema de 500, ahí se recuperan partes de los costos que van al transmisor, que es UTE, y que de alguna manera tendrían que bajar los costos de los peajes, lo cual implicaría que las demandas terminan siendo beneficiadas. ¿Tá? O sea, no es que haya sido del todo bien analizado cómo distribuir los costos entre los consumidores y los generadores, pero lo que sí está, por lo menos, bueno, todos los beneficios de esos vienen para el sistema, a través de los peajes y los costos de las convertidoras va hacia el transmisor y hacia bajar los peajes que ven las demandas, a través de que el beneficio se reparte entre los que inyectaron, va a los generadores. Esto es el promedio móvil trimestral de la energía fluente en Uruguay. Esto lo ven en la página de ADME. O sea, esto está viejito, 2022, pero si ustedes entran a la página de ADME, está en la primera página. La roja es el promedio móvil trimestral de la realización del histórico, lo que ha ocurrido. Y las otras curvas son los cortes de probabilidad. 10, 20, 50% es este colorcito, y después 80 y 90. Entonces, esa es la banda donde, si tomamos todos los años históricos, debiera estar el promedio móvil trimestral. Como ven, la realidad se pega hacia un lado, baja, pero por debajo de los valores de 10%. Por ejemplo, 2020 y 2021 estuvo bastante por debajo. Entonces, esto es lo pesado de arreglar en el sistema, la dificultad principal de los sistemas de Latinoamérica, le diría, que es, bueno, vienen años niños, o sea, llueve más, llueve menos, y nos vemos sujetos a estas variabilidades. Esto es
yo le diría, el principal problema, entre comillas, porque lo hemos sabido siempre administrar, el principal problema de los países con alta hidraulicidad en Latinoamérica. La exportación a Brasil en 2001, en bloques, o sea, nosotros distinguíamos 4 bloques. Estas fueron las cantidades, estos fueron los precios, para que vean bastante altos. O sea, Brasil en crisis, nosotros le vendimos térmica básicamente, y los precios nuestros en las térmicas los tienen aquí, en esa época, para que vieran más o menos cómo es. Y bueno, bloque 1 era, cortamos con este valor y ahí determinamos los bloques de energía exportable. Obviamente que en ese bloque 1, si había excedentes hidráulicos, eólicos en el sistema, se iban a ese precio. Con 570 megas de interconexión se dan cuenta que lo que nosotros tenemos satura enseguida, entonces marca el precio, directamente se van todos los recursos hasta este precio. Y estos eran los bloques como se calculó en ese momento, y este fue el resultado del 2001, que fue una exportación interesante para lo que es el sistema uruguayo. Estamos hablando que la demanda fueron 11.100 gigas y se exportaron casi 3.000 gigas, ¿no? O sea, como el 25% de la demanda uruguaya en exportación en ese año. Esto es solo un ejemplo, pero me parece que el 2001 es un año, el 2021, perdón, es un año interesante porque fue eso que les digo de, bueno, veníamos mejorando, pero la necesidad de un país grande como Brasil hace que las cosas vayan más rápido, que se incrementen. Si uno mira el plan decenal de Brasil, o sea, el Brasil tiene el Instituto de la empresa de pesquisas energéticas que le hace al ministerio una planificación a 10 años, ¿no? O sea, saca el plan decenal. Si uno mira el plan decenal 2031, o sea, que cubría del 2021 al 2031, ve que ahí ya, o sea, ya ahí dicen, bueno, en el 2021 nos pasó tal cosa, importamos promedio 700 megas de Argentina y Uruguay, y ya lo ponen como parte de los recursos que podrían disponer a largo plazo. O sea, en el plan de largo plazo ya aparece, y en la región confiamos un poquito, ¿tá? Eso, como comentario, les aprovecho a hacer. Fíjense que es bien diferente un país que es 50 veces más grande que Uruguay, decir, bueno, me confío un poco en la región, porque siempre es muy poco respecto a ellos. A Uruguay, cuando nos confiamos en Argentina, en el 99, por ahí, o sea, 95 al 99 más o menos, que hicimos unos contratos, claro, después no pudo Argentina cumplir los contratos, se fue deteriorando el sistema de ellos, y el respaldo nuestro nos costó tiempo hacerlo, o sea, no se construye de un día para el otro. Entonces, es distinto, y me parece que los países grandes empiecen a confiar un poco, ayuda, o sea, ayuda a que después se pueda confiar en ellos también, ¿no? O sea, que funcione para los dos lados. Bueno, ¿cuáles debían ser los principios rectores de cualquier integración? Y esto lo digo porque cuando alguno de ustedes después esté por ahí pensando en cómo mejorar alguna cosa, por favor acuérdense de estas cosas. En el mercado nacional se despachan por costos variables y ningún contrato puede imponer el despacho de una central, ¿tá? Bueno, lo mínimo que se le tiene que poder pedir a una interconexión entre dos países es, por favor, no me hagan un contrato que obligue el despacho físico de un lado para el otro, ¿no? O sea, la energía tiene que fluir del mercado de menor costo marginal operativo, costo variable de generación, al de mayor costo variable. O sea, esta regla, cualquier cosa que la rompa, está destruyendo riqueza, o sea, está quemando algo más caro de lo que podría quemar. Entonces, como primer principio básico de cualquier integración, respetar el despacho económico por costos variables. O sea, no puede haber ninguna regla que imponga un flujo físico en el sentido contrario a los costos variables. O sea, al igual que en el mercado local, los contratos tienen que ser instrumentos de mitigación de riesgo, pero no pueden violar el despacho económico de los costos variables. O sea, que destruyamos riqueza por un contrato, hay que impedirlo, ¿tá? O sea, eso es el principio básico.
Y el otro obvio, ¿tá?, es requerir por lo menos una apariencia de simetría. Yo no diría que, bueno, no es todo simetrizable en la vida, pero un trato simétrico en cuanto a, bueno, si de acá para allá pasa tal cosa, al revés, pretendemos que pase lo mismo. Eso es como segunda cosa que hay que tratar. Eso último no es siempre posible, o sea, cada mercado tiene su organización y hacer cosas implica, o, por ejemplo, si yo exporto, obviamente miren lo del lado uruguayo, tengo dos tipos de jugadores, las demandas y los generadores. Si exporto, debo estar beneficiando a los generadores que van a vender más producto y debo estar perjudicando a las demandas que le estoy subiendo el precio, ¿tá? En teoría, en la reglamentación uruguaya establece que la exportación no forma precio, o sea, exportar en una hora lo que vaya primero van los recursos de Uruguay, se cubre la demanda de Uruguay y eso forma precio, y lo que vaya por arriba no forma precio. Eso es en teoría, porque está escrito y sí, se aplica, en cada hora sucede así. Pero se darán cuenta que si empezás a vender y usás agua y vas vaciando los lagos y vas subiendo, en realidad sí está bien, no formó precio, pero en una semana empezó a notarse que se fue un recurso que era más barato, que si lo hubieras dejado ahí, era más barato, o sea, para el sistema. Entonces, ahí estarías perjudicando a la demanda, favoreciendo a los generadores. Al revés, cuando importás, en el caso de Uruguay, la importación forma precio y baja el precio y beneficia a la demanda. Entonces, tal como está organizado ahí, en un momento pisas a uno, en otro momento pisas a otro. En Brasil es diferente, no es esa la organización, sino que, o sea, lo que si forman precio o no, la exportación y la importación lo tratan absolutamente distinto. En Argentina también, entonces, simetrizar totalmente no es fácil porque estamos tocando mercados que ya están organizados con jugadores que ya tienen sus reglas y que no son todas iguales. Bueno. O sea, acá lo único que está agregado aquí respecto a lo que les dije es un mercado de costos. La ADME es el encargado de la operación y de la liquidación comercial. Y lo único que aquí está agregado es que en la parte de investigación y desarrollo nuestra tienen los pronósticos de demanda de viento y de sol, ¿no?, y la parte de los robots bates de mediano plazo y corto plazo, que son los que hacen la programación de mediano y corto plazo del sistema. Bueno, está el ministerio, la unidad reguladora, o sea, la organización es el ministerio, la unidad reguladora que es la URSEA, y la ADME, que es la administración del mercado. Aquí en esta tienen cuáles son los decretos y las leyes que nos rigen principalmente. O sea, esto es para que les quede en el slide, no las vamos a recorrer, pero básicamente tienen el decreto, o sea, un decreto general que define términos básicamente, que es el reglamento general, o sea, como decretos a partir de la ley, ¿no?, de la ley 16.832 del 97. El decreto el 360-02, que es el principal, es el que tiene casi todas las cosas más importantes, y que es el reglamento del mercado mayorista, ¿tá? Y después hay otros decretos que van, bueno, el reglamento de transmisión, el reglamento de distribución, y hay otros decretos después modificatorios del 360 y de algunos de estos de las definiciones. Eso es el marco legal más importante nuestro. No importa. El tema esto, discúlpenme, pero todo esto que está en inglés lo voy a tratar de saltear. O sea, en la actualidad tenemos 76 participantes generadores, un transmisor, un distribuidor. O sea, operadores de la red de transmisión y operador de la red de distribución, y el distribuidor que es UTE. En enero del 2022, recién, o sea, la ley, el marco regulatorio salió en el año 2000, recién en el 2022
aparecieron grandes consumidores como tales en el sistema, o sea, en enero del 2022. O sea, pasaron 20 años antes de que aparecieran de verdad grandes consumidores. Bueno, el sistema nuestro es las centrales hidráulicas del Río Negro y esta ya la tienen clarísimo, la oferta térmica la tienen clarísimo. En Argentina, el organismo encargado del despacho es CAMESA, en Uruguay es la ADME y en Brasil es el ONS. Nos une 1800 megas con Argentina, 570 con Brasil. Y acá tienen las dimensiones de los sistemas. Lo que le decía que Brasil es como 50 veces Uruguay y Argentina es del orden de, ahí no sé cuánto da, pero en energía, esto es potencia instalada, en energía es 12 veces, esto es menos. Este fue el crecimiento en Uruguay de los últimos años de la capacidad instalada. Se nota lo que les decía, bueno, 2015-2018 la eólica es donde se instaló básicamente y la solar apareció también ahí. Esos fueron el gran cambio que empezó a gestarse prácticamente por acá. Después fueron las licitaciones y se instaló todo. Entonces, ese es el cambio importante. Así quedó el país después de que se instalaron todos esos generadores, están por todos lados. Esto lo que tiene, además de la energía, es que esos generadores están puestos ahí con control directo desde la escala, desde el centro de operación. Entonces, los operadores pueden controlar la potencia activa, o sea, pedirle que no generen más de tanto, la potencia reactiva, lo cual permite tener control en modo control de reactiva o control de tensión, que es también a través de control de reactiva, pero entonces está distribuida en toda la red un conjunto de reguladores, digamos, disponibles para el sistema. Como acciones adicionales para lograr manejar el sistema, se instaló un AGC, un control automático de generación, y se tienen a nivel de protecciones en el despacho de cargas de UTE, la ADME le arrienda los servicios de operación en tiempo real al despacho de carga de UTE. Tienen un Dynamic Line Rating, o sea, hay algunas líneas que tienen una protección que no soportarían en forma permanente la condición N-1, pero si uno controla qué es lo que está pasando, se pueden utilizar, sobrecargar esas líneas con estos mecanismos de observar la capacidad en forma dinámica. Entonces, si yo sé que la velocidad de viento es tal y que entonces la temperatura del cable está más baja de la que usamos normalmente para hacer las cuentas conservadoras, se puede transmitir más, ¿tá? Y si vemos que de alguna manera la temperatura del cable sube porque baja el viento, la radiación solar en el mediodía, cosas de esas así, o sea, se hace una cuenta de cuál es el calentamiento del cable y en base a eso se permite pasar más o menos potencia. Esto en alguna parte del Uruguay, donde había problemas de transmisión, permite usar mucho mejor la línea porque cuando hay eólica, que es cuando había problema de transmisión, hay buen viento y entonces la línea se refrigera bastante. Esto otro Remedial Action Scheme es también una protección, pero que actúa de esta forma, que es, por ejemplo, uno sabe que tiene un sistema y que si fallara determinada parte, el resto quedaría inestable y no soportaría algo. Entonces, el Remedial Action Scheme lo que está es observando la contingencia posible y dice, bueno, si, por ejemplo, exporto 500 megas por la conversora de Melo hacia Brasil. Eso es mucho para Uruguay y podría ocurrir que cuando esté pasando eso, tenga que estar usando parte del sistema de transmisión de una forma que no quedaría estable si se me salta la convertidora, se va la convertidora. Entonces, esta protección lo que hace es, sabe que si se le salta la convertidora, quedan sobrecargadas, por ejemplo, tales líneas por un tiempito, o sea, por un ratito, por la inercia térmica, puede tomarse el tiempo de decir, bueno, entre que pasó eso y antes de que sea una catástrofe, elimino carga o elimino generación para arreglar el problema. Entonces, con estos sistemas, el sistema uruguayo quedó
operable con toda esa eólica y renovable que se puso en forma confiable, digamos. No hemos tenido inconvenientes de esto. Los inconvenientes grandes que han habido son los de siempre, de los sistemas grandes, y no, nada que ver con las renovables, digamos. Bueno, todos los generadores se les pidió determinados códigos de red en las licitaciones, que es que aguanten adentro sin salirse del sistema tal rango de frecuencia, eso es esto, que soporten determinados huecos de tensión sin salirse también, o sea que el generador, si hay un glitch, una bajada de tensión, aguante determinado tiempo. También se les pidió que informaran cuál era su curva, un requerimiento mínimo de curva PQ, o sea, con determinada potencia, qué reactivas son capaces de entregar o absorber, y que eso se comprometiera. Y eso es lo que se utiliza, o sea, en base a esto es que se da seguridad en el sistema. Todos tienen que cumplir esto y todos están interconectados directamente con el centro de control, controlables por el centro de control. O sea, no es que llaman por teléfono y alguien atiende y que hace un cambio, sino que directamente el SCADA les controla la potencia máxima generable, la inyección de reactiva, por ejemplo. Bueno, y el aguantar estas perturbaciones es algo que tiene que estar programado en la propia central y que se hicieron ensayos cuando se lo recibe y se lo deja entrar al sistema. Para que tengan una idea, 2018, esto es, el amarillo es el pico diario de la demanda, el rojo es el promedio, la potencia promedio, por unidad de la potencia promedio anual, está todo esto, y el azul es el valle de la demanda, o sea, de cada día el mínimo, el valor medio y el máximo. El verde es la suma de capacidad eólica y solar instalada en el país. Si ustedes miran, todo este tiempo la capacidad instalada supera el pico diario de la demanda. Solo en el invierno el pico diario de la demanda pasó por arriba y el resto también. O sea, en el 70% de los días del año de 2018, cuando se terminó de instalar todo, la capacidad instalada de eólica más solar superaba el pico diario de la demanda. Eso para que tengan la dimensión de la cantidad de eólica y solar que hay en el sistema. Bueno, esto ya lo conocíamos, que es con la variabilidad hidráulica que tenemos. Aquí tienen del 0 al 100% de los registros históricos de caudales. Con esa simulación y con toda la eólica, ¿qué iba a pasar? Y lo que iba a pasar es esto, que esta es la demanda, 12.000 gigas, proyectada del 2019. O sea, la demanda está acá, la horizontal está. Y lo que iba a pasar por diseño es lo que ven ahí, que es prácticamente, si yo paso la raya esta acá, esto es como el 70% de los días del año, voy a tener excedentes que podría decir que son eólicas. O sea, el verde me va a quedar por arriba de la demanda anual. Y esos piquitos que ven de térmico, esos están siempre, porque es imposible decir siempre la potencia va a estar. O sea, la potencia de las térmicas la preciso igual, entonces en algunos momentos aparecen igual los térmicos. O sea, esto es importante que lo tengamos en cuenta, que está bien, la energía, estas variables vienen, sustituyen sobre todo el combustible de las térmicas, pero cierta parte de ese respaldo térmico se precisa igual porque hay momentos donde se van casi a cero las renovables, ¿tá? O sea, no es que una cosa sustituya totalmente la otra. Bueno, esto ya se los dije varias veces, pero se lo vuelvo a decir ahora, es el marrón que está ahí, que es el combustible térmico, estaba sujeto a gran volatilidad. Antes que tuviera la parte verde, todo era marrón, ¿tá? No me sobraba nada, o sea, muy bonito, porque decía no tengo excedentes, pero en realidad era un riesgo grande de entre mucho marrón o poco marrón, pero de consumo de combustible. Eso multiplicado porque el precio del combustible puede valer 51 o 210, y esta gráfica es la misma casi que desde hace muchos años, siempre es una cosa o 4 veces esa cosa, ¿no? O sea, la volatilidad del precio es enorme, entonces las dos volatilidades juntas es demasiado para un país que no es productor de petróleo. Entonces, el tema de llegar a un lugar donde hay excedentes estructurales es un óptimo económico y es
una mitigación, no solo en valor esperado baja el costo obvio, pero lo que baja muchísimo es el valor del riesgo, o sea, es con probabilidad 5%, que es los costos más grandes que puedo tener, y es mucho menos en esto que estoy diciendo, con 5% de probabilidad es este pedacito de marrón, que decir, no, con 5% de probabilidad es esto de marrón, ¿tá? O sea, se baja, o sea, a la cuarta parte el riesgo de con probabilidad 5% de ser excedido. Bueno, o sea, y además ese riesgo está multiplicado por esto, ¿no? El riesgo de volumen está multiplicado que por 4, o sea, a la cuarta parte el volumen. Después con el riesgo de precio es la cuarta parte de la cuarta parte. Bueno, el tema de la variabilidad en Uruguay, promediar la hidráulica para tener el valor esperado con confianza 90% y 10% de error, hay que promediar como 16 años, ¿tá? O sea, como hay años secos, años húmedos, eso les da el tamaño del problema, o sea, cuánto tiempo tengo que promediar algo para que no me afecte, y les da el tamaño del almacén que precisan para que eso sea así, y en definitiva del costo que va a tener. Tendría que tener unos lagos capaces de tener 16 años, las cosas que no tenemos. La eólica y la solar tienen unas variabilidades más rápidas, no cabe duda, que van en el día, a veces van casi a cero, después casi al máximo, pero promediar preciso 2 meses para tener el valor esperado bastante confiado, ¿tá? O sea, más o menos 10%, pero tengo la energía con ese error. Entonces, el costo de controlar la variabilidad pasa a ser un costo de controlar una variabilidad mucho más rápida, y entonces pasa a ser un problema de rapidez, de la agilidad y de los recursos para compensar eso que se mueve rápido. Pero que esos recursos, si lo miramos en términos del peso del filtro que hay que tener, que es la dimensión, es muchísimo menor que la del sistema hidráulico. Eso hace que en los países como el nuestro, y que son la mayoría de Latinoamérica, que ya tienen sistemas hidráulicos desarrollados grandes, hace una primera etapa en la transformación hacia energías renovables que aprovecha y hace plena sinergia con los embalses que ya tiene el sistema, por pequeños que sean, porque fíjense que un embalse que pueda, por ejemplo, administrar la energía durante las horas del día, ya filtra un montón de la variabilidad de la eólica y la solar, ¿tá? O sea, si puede tener 5 días de embalse como Palmar y Salto, ya es un montón. O sea, nosotros antes optimizábamos solo el embalse de Rincón de Bonete. A partir de que empezaron a incorporarse todas las renovables, dijimos, bueno, ahora es Salto y Palmar también, ¿tá? Porque se manejan y o sea, son parte de la regulación del sistema y del filtro de las renovables. Entonces pasó a ser mucho más importante cualquier embalse que tenemos, y hay una primera etapa, como les decía, de inserción de renovables, en la cual todo lo que se agrega está en realidad haciendo sinergia con lo que está y potencia todo el sistema, sin necesidad de instalación de nuevos elementos de filtrado. Entonces, de acuerdo a las simulaciones que nosotros tenemos, prácticamente hasta el 2035, en Uruguay no sería necesario meter ni un generador térmico más, simplemente agregando un poco más de renovables, llegamos sin problemas de disponibilidad de potencia, digamos, llegamos bien. A partir de ahí, ya el efecto del filtrado que tenemos, ya empieza a decir, bueno, no, para agregar más cosas a los precios que están, hay que incorporar algo. Y ese algo, de aquí al 2035, podrán ser o centrales de ciclo abierto o motogeneradores, ¿tá? O capaz que bancos de baterías, o vayamos a saber qué, o sea, hay tiempo todavía. Esto que les digo, que hay como una etapa de incorporación que utiliza lo que está, esto lo veo en las simulaciones y en las planificaciones en los demás países también, o sea, pero primero esto entra sin ningún problema. En muchos lugares veo que hay como un lobby de los térmicos, decir, no, no, que las renovables son todas variables, no pueden, tienen que venir con su central de ciclo abierto incorporado, con su banco de baterías, si no, no pueden entrar. Bueno, eso es un bolazo, o sea, es encarecer al santo botón algo que hoy casi todos tienen
ya un buffer como pagado de centrales hidráulicas a las cuales incorporar renovables aumenta la firmeza del sistema porque permite que esas hidráulicas puedan empuntar toda la energía, o sea, manejando los lagos, es capaz de llegar a lugares donde por sí solo el sistema antes no era capaz. O sea, cuando venía una sequía, bueno, nos quedamos sin energía y sin potencia porque las hidráulicas no pueden. Incorporaron dos renovables, puedo administrar cuando tengo poca agua, de llevar la potencia a los lugares donde la preciso. Entonces el sistema, la sinergia de todo eso, aumenta la firmeza y confiabilidad del sistema y todos tenemos esa primera etapa para dar. O sea, hay una primera etapa donde la evolución es incorporemos renovables con lo que hay y ahí yo diría que a partir de ahí será y continuemos incorporando renovables con algún elemento de gestión que nos permita filtrar las variabilidades rápidas, ¿tá? Que eso serán banco de baterías o seguirán siendo turbinas de ciclo abierto flexible, pero yo creo que nunca más van a ser centrales a carbón ni ciclos combinados. Y bueno, y no sé qué pasará con las centrales nucleares, habrá que ver, siempre van a ser centrales de base con poca flexibilidad. Entonces no se llevan muy bien con las renovables. Podrán eliminar parte de la base de la demanda y habrá que seguir manteniendo la forma de cubrir las variabilidades. Bueno, el tema de que cuando se diseñó todo eso, se hizo el chequeo de que fuéramos capaces de administrar el sistema con los recursos de regulación de Uruguay y se hicieron simulaciones diminutales para ver cómo era la reserva rotante que había que dejar, todo el problema de regulación. Y lo que sucedió después, cuando en el 2018 hacemos las cuentas, a ver, bueno, ¿y qué pasó después? Es que la realidad es mucho más tierna de lo que simulamos, porque entre otras cosas, cuando hicimos las simulaciones era en base a muy pocas estaciones meteorológicas y era como que los parques estuvieran con molinos concentrados en esos puntos. En la realidad está mucho más distribuido en todo el país, entonces fue mucho más rica la distribución y se filtra por simple separación geográfica de los puntos. Entonces nos resultó menos complejo. La potencia, si yo miro la demanda, solo las variaciones diminutales de la demanda me imponían del orden de 50 megas más o menos de reserva rotante, tener para cubrir las variaciones. Cuando miro la demanda neta, o sea, la demanda menos las renovables, eso se me va del orden de 100. ¿Tá? O sea, el incremento de reserva rotante, si lo miro con probabilidad 5%, que es lo que generalmente se mira, es la demanda común precisaba 25 megas, la demanda neta precisa 25 megas más. ¿Tá? Si miramos los máximos acá me da 50 y 100. Una turbina de Salto Grande son 135 megas, ahí tiene 14. Entonces, 7 de Uruguay, 7 de Argentina, pero una son 135 megas. El tema de el control, la reserva rotante y control del seguimiento de estas variaciones rápidas no es un problema para el sistema, es mucho más catastrófico cuando se va una máquina de 100 megas, de un ciclo con una turbina de 100 megas o el ciclo combinado de 500 megas del sistema. Esas son variaciones de verdad. Las variaciones que impone la eólica distribuida y la solar distribuida en términos 10 minutales son despreciables, ¿está? O sea, son de este orden, que son del orden que la propia demanda crea variaciones. Obviamente que en términos de lo que sucede en 1 hora, 2 horas, 3 horas, no es lo mismo, o sea, empieza a haber variaciones más grandes. De hecho, si uno mira en el día, puede ir de 1500 a 0 en el día, pero eso está dentro de o sea, de los 10 minutos en adelante, está dentro de los horizontes de los pronósticos y se ve venir y se puede programar a nivel, yo le diría casi de la operación humana. ¿Tá? El AGC está para controlar esas diferencias, o sea, la reserva rotante y los sistemas de protección están para lo que sucede antes de los 10 minutos, lo que sucede las protecciones en los segundos y en los minutos tienen
el AGC que va controlando cosas, ¿tá? O sea, la reserva rotante que va controlando lo que sucede enseguida, y el AGC que va recuperando la reserva rotante si se comió parte de la máquina que regulaba, perdió capacidad. Entonces, en el término de los 10 minutos no hay ningún drama. En términos superiores a los 10 minutos, el control de las renovables implica o mucha atención de los generadores o que el AGC esté mirando, el control automático de generación esté mirando y tenga ya los criterios que tiene que ir aplicando de alguna manera para ir organizando el tema. De las horas en adelante, no me cabe ninguna duda que la información de con qué probabilidad se va a precisar qué máquina, que vamos a ver ahora más adelante, que está mostrando uno de los robots que corre, es la principal, porque uno ve, ojo que mañana a tal hora hay con cierta probabilidad despacho de motores de Central Valle. Y bueno, tengan cuidado, vayan preparándose, que es probable que se precisen. Y ante la duda, se prenden. Además, o sea, si llega cerca del momento y estoy cerca del límite de que suceda o no suceda, bueno, más vale cubrirse del lado de que la operación se asegure. No, justo se dio ese evento y no pude. Pero se dan cuenta que en la medida en que primero que empiezan a ver las cosas con tiempo y con probabilidad de que suceda, que es lo que le voy a mostrar de los robot bates. Y en la medida en que se arriman, esas probabilidades son cada vez más ajustadas, y bueno, y el que tiene que tomar la decisión ante la duda va a tomar la decisión que le permita seguir manejando, o sea, que le permita que el sistema continúe. Bueno, los EGH ya sabemos lo que son, esto no importa. El tema de los pronósticos, con Guillermo vieron la parte de los ensembles de hidráulica, ¿tá? Aparte de eso tenemos unos pronósticos de renovables que les voy a mostrar en el sitio de la ADME donde está eso. Acá, donde dice Pronos, aquí tienen esta página que les está mostrando siempre el pronóstico de eólica, que es esto. La realidad es que vino por acá. Esto que están viendo acá arriba es la consigna máxima de generación, la suma de las consignas de generación que el despacho le está mandando a los generadores. Y como verán, el pronóstico venía así y acá les aplicaron unas restricciones operativas, o sea, le dijeron, generen menos. Aquí le levantaron la restricción y los generadores se acercan al pronóstico de nuevamente. Esto está pronosticado acá, o sea, el 22, o sea, ayer a las 0, para mostrar un tramito de ejecución de la realidad, y esto es lo que muestra para adelante. O sea, no es que se haya reactualizado el pronóstico, esto es ayer a las 0, y hoy vamos por acá, y la realidad vino por aquí y se aplicó esta restricción. Abajo tienen la solar, que es pronóstico y realidad es el amarillo clarito, y también se aplicó una restricción operativa. Voy a ir un poco para atrás acá para que vean, hoy es 22, voy a ir una semana antes, simplemente para mostrarles una semana completa y el pronóstico y ejecución de una semana completa. Bueno, obviamente le estamos dando restricciones operativas importantes. O sea, esto que ven que hace así, 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 el azul es la consigna de control, el pronóstico es el verde oscuro. Entonces, al principio de la semana, el pronóstico de toda la semana es el verde oscuro y no se volvió a tocar, ¿no? El celeste es la realidad por donde fue. Y lo que quiero que vean es que acá, al inicio de la semana, se pronosticó, por ejemplo, que iba a pasar esto acá, que pasó. Obviamente, en los lugares que están las restricciones operativas, el celeste se va por debajo del verde, porque se lo aplicamos para que no produzcan. Aquí le erró un poco el pronóstico, o sea, la realidad fue por arriba, que había pronosticado un poco menos, pero miren esto de acá, por ejemplo. Estamos hablando que 7 días de antelación, los pronósticos de la ADME veían que la eólica se iba a ir para abajo acá, la realidad se fue para abajo, que después subía.
Ya, y ustedes agarren cualquier día ahí y van a ver cosas similares. Vamos a ver si encontramos uno que no tenga tantas restricciones. Por ejemplo, este, casi no tiene restricciones. Miren el pronóstico hecho una semana antes y la realidad de lo que fue. ¿Tá? Entonces, esto me parece, y miren en la eólica y miren en la solar. También aquí en el día 6, el pronóstico decía que iba a estar medio nublado y estuvo medio nublado. Entonces, esta es la precisión con que se están haciendo los pronósticos. Quiero que observen sobre todo esto, que en el día la eólica fue a 1100, en la noche y al mediodía se fue casi a cero. Y el pronóstico decía se va a ir casi a cero 3 días antes y que después iba a subir así. Entonces, esto, o sea, lo pueden chequear en cualquier día, o sea, yo elegí cualquier día al azar, pero se dan cuenta la herramienta que es para la operación del sistema. O sea, los robots están viendo esto y en los que les voy a mostrar, o sea, yo les voy a mostrar programación de mediano plazo, de largo plazo, mediano plazo, corto plazo. Obviamente que el de corto plazo que está viendo esto, cuando les da el despacho probabilístico de las siguientes horas, está considerando esto. Entonces, aquí seguramente le diría, bueno, si con la hidráulica no te da para la potencia de la demanda, mirá que vas a precisar motores, ¿ah? O sea, central valle o alguna térmica. Con cierta probabilidad, esto cuando entra el robot, no, esta es la curva de probabilidad 50%, entra con una distribución, con una banda de probabilidad, ¿no? Que cubre cosas como esto, que hay apartamentos, el pronóstico no le pega siempre exacto. Pero ven que o sea, es muy buena herramienta y ha mejorado muchísimo. O sea, no siempre funcionó esto así, cada vez van mejorando. Estos pronósticos se basan en corridas de los programas de la atmósfera que le compramos a MeteoBlue, o sea, la bajada en los parques. Hay corridas de la atmósfera que son gratuitas 2 veces por día, creo que son, o 3 o 4, no, ya no sé eso, pero que generan salidas que las ve todo el mundo. En base a eso, algunos centros algunas empresas hacen a su vez la bajada a un punto. Nosotros a la empresa MeteoBlue le compramos la bajada a las estaciones meteorológicas de los parques. O sea, tenemos como el pronóstico horario 2 veces por día de lo que va a suceder en los siguientes 10 días en los parques. Esa bajada de los modelos de la atmósfera a las estaciones meteorológicas no es algo muy, muy importante. O sea, no es muy relevante lo que se hace ahí, porque da casi lo mismo que si uno lo bajara. O sea, la mayor aporte de eso es que la información está bien organizada, ¿no? O sea, nos dan solo las series esas y no los tera de información que tienen si yo tengo que bajar todo y hacer la selección. Rubén, una pregunta, perdona. Sí. La consigna total me dijiste que es lo que efectivamente el despacho solicitó, vamos a decir. O sea, nosotros a los parques le podemos controlar solo la consigna de generación máxima. No generes más que esto. Sí, Esto sí. es la suma, acá 1400, es Sí, la suma de las este es el total consignas. es el total instalado, básicamente. Después está No, la no, base, porque el ¿no? total instalado es 1482. Ah, bueno. Esto que da menos es porque seguramente algunos parques no están dentro de la consigna aquí o se cayó la señal del escada y no teníamos control, o sea, algo Ah. pasó. Pero mi pregunta iba más por el lado de, entonces, ¿cuándo se publica esta semana? ¿Se publica después de que el chat fue la No, consigna? esto está sucediendo todo el tiempo. Ah, se va llenando, vamos a decir. Claro, claro, esto va sucediendo. Mira, Para ver la de ahora, por ejemplo. ahora aquí, hoy es 23. Cuando entré a la página, vamos a empezar por el principio. Cuando entré a la página que pinché acá, te muestra por gusto del día anterior, para que veas un tramito de Ah, esto. perfecto, ahora Yo lo veo. pincho 23, Perfecto. seguramente me va a mostrar lo último que tiene, Ok. que es de hoy de madrugada. El Vale. programa que usa esto, lo que pasa es que así ves, no te das cuenta que sigue algo. El programa que usa esto, que es el que publica esto que está aquí y que lo vamos a pinchar ahora y ver,
ese programa está actualizándose siempre con lo último. O sea, lo que tú te bajás y pinchás acá y te va... Opa. Ah, ya sé qué pasó. Bueno, ahí tengo un problema. Se venció el certificado de la conexión esta. Bueno, el programa que mira eso tiene... O sea, siempre mira lo último. Acá uno puede ver los anteriores al último. A ver, quiero volver a la presentación. Sí, sí, te agradezco. Muchas gracias, Rubén. Bueno, eso es esto. La de la demanda también tenemos el pronóstico de temperatura y un modelo de demanda dependiente de la temperatura que lo van a ver con Eliana Cornalino, que les va a contar ese modelo que lo desarrolló básicamente ella. ¿Cómo son las programaciones que tenemos nosotros? Tenemos la estacional, que mira un horizonte de optimización de unos 5 años. Junto con esta se hace de acuerdo al reglamento 2 veces por año, debiera mirar un horizonte de optimización de unos 5 años, tiene un paso de tiempo de simulación semanal, esto es de acuerdo al reglamento, y se debiera ejecutar 2 veces por año para programar lo que se hace en los siguientes 6 meses. De las 2 veces esas por año, después hay, con la misma información de la estacional, una vez por año a fin de año, hay que correr lo que se llama la garantía de suministro, que mira como 8 años para adelante y trata de ver el respaldo del sistema, es el tema de que los proyectos que hay, la demanda como se prevé que crezca, exista la capacidad del sistema de abastecer esa demanda en forma confiable. Eso sería algo que no está escrito ahí, que es la garantía de suministro. ¿Está? Que algo al final de esta presentación les voy a contar de eso, pero la programación de la operación empieza con esto, con lo que sería mirar 2 veces por año el horizonte de 6 meses o un año para adelante, o sea, mirar un poquito lo que nosotros llamaríamos largo plazo, que a nivel de la ADME y de operación, el largo plazo es estos 5 años, no es la planificación del sistema, es la planificación de la operación. ¿Qué es lo principal de esta mirada? Básicamente es valorizar el agua en el lago más grande que tenemos, que es Rincón de Bonete, y mirar cuáles van a ser las necesidades de combustibles del sistema. O sea, como las compras de combustible pueden ser, hay que programarlas con tiempo, hay una mirada ahí de, bueno, a ver qué pasa, que no, primero que nada que no haya falla, o sea, que no estemos ante un problema inminente que se nos vino, o sea, no estamos enfrente de una locomotora, esa es la primera cuestión, y si es todo normal, que siempre es todo normal, bueno, valorizar el agua de Bonete y ver cómo va a ser el comportamiento en general del sistema en eso que es el largo plazo de la operación. Después tenemos, o sea, esto es reglamentar por reglamento. El reglamento prevé la programación estacional y después prevé unas programaciones semanales y diarias. Eso era antes de que incorporáramos todas las renovables. Ya hay un decreto, una propuesta de cambio de decreto que lleva las cosas a como las estamos haciendo, que no es así como, no es como dice en el reglamento, sino que es más continuo, que es de esta manera que está aquí, o sea, está la estacional y nosotros lo que tenemos después es lo que llamamos programación de mediano plazo, que esto hoy lo hace, o sea, hay un conjunto de gente que está permanentemente actualizando estas salas y las hipótesis importantes, incorporándolas. ¿Tá? En esto trabaja gente de ADME y gente de UTE contratada por ADME para trabajar en esto. O sea, hay un equipo de mediano plazo y uno de corto plazo, tanto en ADME como en UTE, y trabajan en la incorporación de hipótesis permanentes eso hay unas salas sin C, digamos, que son mantenidas por esas personas y que los robots BATES MP y BATES CP, o sea, BATES MP se encarga de esto y BATES CP se encarga de esto,
a esas salas que las personas le están incorporando los cambios de hipótesis y cosas información como cambió el precio del combustible, del gasoil, ahora con Argentina la exportación se considera así, o sea, hipótesis que hacen los que están analizando cada uno de los dos horizontes temporales, y se ponen de acuerdo y cambian las salas. Los robots lo que hacen es, miran el estado de las represas, miran los pronósticos, hidráulicos, eólicos, temperatura para la demanda, e incorporan eso en los EGHs correspondientes de las salas estas. En el caso del mediano plazo, es una sala de paso de tiempo diario. El horizonte que mira son 3 meses. La política de operación de esta sala se engancha con la política de operación de la estacional, que esta la corremos a mano nosotros 2 veces por año. O sea, ahí es donde hacemos los grandes cambios de hipótesis, que después van permaneciendo en la sala de mediano plazo y se van actualizando de acuerdo a lo que va pasando. Pero entonces la política de operación de la de mediano plazo se engancha con la de largo plazo. Ahí se incorpora el estado hidrológico del Río Negro, el estado hidrológico del río Uruguay, los embalses de Palmar y de Bonete. En ambas salas aparece el IN34, o sea, la información del niño 34 en los EGH. Se incorporan, entonces, el robot incorpora el estado del sistema, los pronósticos, optimiza, simula y publica los resultados ahí en la web de ADME. Esto lo hace 2 veces por día. O sea, como cambian los pronósticos grandes 2 veces por día, corre 2 veces por día después que se supone que actualizaron los pronósticos. Él actualiza los pronósticos en la sala y corre 2 veces por día. Y da la política de operación de mediano plazo. La de corto plazo lo corre un robot Bates CP, que hace lo mismo, asimila toda la información que tiene de lo que viene pasando. Tiene, o sea, respecto a este otro, mayor información porque mira el estado de qué se está generando en cada momento y sabe cómo viene el tema, con lo cual, aparte de los pronósticos, puede ajustar cosas por dónde viene la realidad. Y corre todas las horas y publica todas las horas también qué es lo que está sucediendo. Entonces, la sala de corto plazo, de mediano plazo y la estacional. Y la política de operación, corre 10 días con paso horario. De los 10 días nosotros estamos publicando ahí en la web 10, o sea, le dejamos 3 días ahí al final de enganche, y esta política de operación se está enganchando con la de mediano plazo. Ese es el funcionamiento de la programación de la operación del sistema. O sea, es lo que le acabo de decir, hay un robot que mira 3 meses, hay otro robot que mira 168 horas, esto que está acá abajo, nuestra intención era hacer otro, y ahora este proyecto lo hemos suspendido por un rato, porque o sea, nos dimos cuenta que no es prioritario, que tenemos otras cosas prioritarias, íbamos a tener un Bates de operación inmediata, que miraba las 24 horas con paso 10 minutal, en base a información que nos pasaba el laboratorio de energía solar, que está en Salto, que nos pasaba de las siguientes 4 horas, de acuerdo a fotos de las nubes, o sea, información de satélites y fotos de cámaras que están mirando las nubes, digamos, cómo se iban a mover las nubes y cómo iba a ser la variación de la energía solar en las siguientes 4 horas. Esto, o sea, iba a ser un lujo, pero como que no estábamos todavía nosotros con la posibilidad de aprovecharlo de verdad, entonces priorizamos otras cosas. O sea, hoy lo que está operativo son los Bates MP y CP. Bueno, en la página de ADME salen publicados los horarios, o sea, estos gráficos que salen son directamente las salidas del Bates de corto plazo. Te pueden pinchar y ver. Ahora lo que vi es que se venció un certificado que se había vencido hoy y por eso tuve el problema para entrar. Lo trataré de arreglar ahora en la pausa. Y se publica en la web principal de ADME, que no tiene el problema del certificado. El problema del certificado es la web, es el repositorio de las grafiquitas que están en las oficinas nuestras directamente.
se publica esta tabla, que me parece interesante recalcar lo que es, o sea, esto se está actualizando también todas las horas, y esto lo que tiene es, de acuerdo a lo que el BATES corto plazo mira hacia adelante, se publican los valores del agua de Bonete, acá, de Palmar y de Salto, que son los recursos que realmente hay que valorizar. El resto tienen en forma explícita el valor ahí mismo en la web de ADME. Bueno, el costo variable de las térmicas está explícito. Entonces, esto que es el valor esperado del recurso, en verdecito está lo que ve el robot BATES. Como que hay que dar, y estos números podrán ir variando más o menos algo, hora a hora, cuando él asimila qué es lo que viene pasando y recalcula, ¿tá? Pero como hay que dar unas consignas claras para el despacho, que sean administrables por los operadores que tenemos hoy, que son personas humanas como nosotros, entonces tienen que tener clarito el número y decir, bueno, ahora hago esto o aquello, o poder saber el margen de decisiones que pueden tomar sin armar el problema. Lo que se hace es mirar los precios, mirar la variabilidad. O sea, uno de los gráficos que está ahí, que ahora no les puedo mostrar porque no puedo entrar, es estos mismos numeritos tienen intervalos de confianza. Esto va a estar entre tanto y tanto. Entonces, en base a eso, siempre se busca, entre el equipo de ADME y el equipo de UTE que hace la operación, buscar las franjas que mayor, o sea, las franjas que no cambian el valor económico del resultado de la ejecución, que mayor flexibilidad le dan en tiempo real al operador para poder elegir entre qué recursos usar. O sea, todos estos recursos, mira, con la banda de error que hay durante tal intervalo, son equivalentes. Entonces le ponemos tal precio, ¿tá? Y se fijan valores para la operación. Esto que dice valores confirmados para la ejecución están en azulcito. Entonces, estos que están aquí es, en base a esto que les digo, se fijó, la ADME dijo, estos valores se confirman para la operación estos días que están acá. Ahora, en este momento, si yo voy a la web de ADME, porque esa gráfica es vieja, tengo esto, que es para el día 23, o sea, para hoy, fijaron las 4 represas con valor del agua nulo, ¿tá? Y la grafiquita que está al lado, los colores estos que tienen, es como un control que le está diciendo en rojo si ya se apartó del 5% respecto por encima. O sea, el 1,6 está diciendo, mirá que Palmar, en realidad el programa le quisiera poner el valor 1,6. Que 1,6 aparece en rojo porque el 5% de cero es nada, o sea, es nada, pero el valor 1,6 dólares por megavatio hora respecto a cero es lo mismo que cero y por eso se fijó en cero, ¿tá? Más o menos, hasta unos 10 dólares, es lo mismo poner 0 que 10 porque no tenemos ningún otro recurso ahí arriba, ¿tá? O sea, de esos valores. Lo que se intenta es, igual, en la posible, cuando den parecido, igualarlos para que el operador pueda primero usar uno, después usar otro, sin tener un control instantáneo que le esté moviendo todo. Los colorcitos son como un orientador de, mirá que si está amarillo, está todo bien, venís en un semáforo, está en la. Si es rojo, y bueno, si es posible, empieza a usar menos este recurso y más los demás. Y si puso verde en algunos, este recurso en realidad puedes usarlo más que el resto. O sea, son indicadores. Cuando uno ve este panelcito de operación que nos viene funcionando de lujo, o sea, muy bien y práctico, es que se da cuenta que el BATES operación inmediata ese, que 10 minutalmente iba a hacer cosas, claro, todavía no tiene sentido y no sé si tendrá sentido para nosotros ir a operaciones más automáticas o programaciones más automáticas que la que ya tenemos. O sea, me parece que la que tenemos viene funcionando muy bien y que no va a ser necesario por muchísimo tiempo cambiar a algo más automático. Bueno, el decreto, otras características de Uruguay es el decreto de restricciones operativas, el 59015, que es lo que le mandató a la. Acá lo que, yo creo que ya lo hablamos alguna vez, pero es, una de las cosas que pasó cuando se fue a incorporar todas esas renovables, era obvio que iba a haber excedentes estructurales,
Y bueno, ¿qué hacemos con eso? O directamente no se pagan y que entonces sea riesgo del que se instala, o se pagan y se consideran que entonces están comprados, o sea, eso pertenece a la UTE, que es la que hacía el contrato. Lo que se decidió fue lo segundo, que se pagara, con lo cual cuando se exporta esa energía que UTE compró, o sea, siempre. Para hacer eso viable, lo que se hizo fue el decreto 59015, que lo que mandató a la ADME a hacer modelos de las centrales y poder calcular en todo momento, cuando se aplica una restricción operativa, cuánto hubiera generado esa central si no se hubiera aplicado. ¿Tá? Eso nos llevó a desarrollar unos modelos bastante detallados, o sea, de cada parque, como este dibujito que está abajo es la salida de uno de esos modelos. De cada parque sabemos dónde están los molinos puestos. Hay un modelo de elementos finitos que calcula las alteraciones según la dirección del viento y la estimación del viento en la estación meteorológica del parque, calcula lo que hubiera producido la central, o sea, cómo se interfieren entre ellos con la medida. Acá, por ejemplo, el anemómetro está puesto acá, fíjense, en la estela de un molino. Entonces, la estación meteorológica del parque está midiendo algo que está afectado por el propio parque. Si yo le pido al parque que produzca menos, esa afectación se reduce. Entonces, el cálculo de cuánto hubieran generado es complejo. O sea, se interfiere a sí mismo porque la medida está interferida por lo que está pasando. Entonces, eso llevó a que se hicieran buenos modelos de los parques y eso nos lleva a que, en parte, a que los pronósticos nuestros sean muy buenos, porque claro, los pronósticos tienen buenos modelos de los parques, nosotros tenemos una estimación bastante buena de lo que va a hacer la estación meteorológica, lo que va a medir la estación meteorológica, y la conversión del pronóstico de viento al pronóstico de potencia la hacemos nosotros, no la compramos. ¿Por qué? Porque tenemos los mejores modelos de parques que puede tener cualquiera, porque los usamos para las restricciones operativas y se calibran permanentemente. O sea, todo el tiempo se están revisando esos modelos porque con eso se hace la liquidación de cuáles fueron los recortes de energía y cuánto hay que pagar, con lo cual pasa a ser algo delicado que se revisa todo el tiempo. Bueno, Perdón, Rubén. Entonces, los generadores eólicos no tienen un riesgo de perder ingresos por corte. O sea, si la UTE en un contrato le paga todo lo que hubiese generado. en los contratos esos que salieron de las licitaciones de 2014, por ahí, eso es así. El decreto lo que dice es que todos esos están abarcados. Obviamente, si viene un parque eólico al spot, se le calcula igual, pero claro, si no tiene un contrato, no tiene quien le vaya a remunerar eso. Y Claro, el o sea, decreto si es un, establece que en futuros contratos, licitaciones y contratos este, se prevea algo similar, ¿no? O sea, el tema principal es que es, si ese riesgo lo corre el generador, ¿qué es lo que va a hacer en su proyecto de inversión? Poner que lo pierde. ¿No? Ujú. Y entonces lo que va a hacer es que la energía, en vez de costarte 60, te va a costar 80, 90. Claro. Y el hecho es que después, cuando en la realidad eso que consideraste que se tiraba, lo vas a vender en la región, como pasó, o sea, es de todos los excedentes, ahora justo en este momento, Argentina y Brasil están también con energía y por eso vieron que estamos aplicando restricciones operativas. Pero está, bueno, eso es una vez, hay años de una manera, años de otra, y cada vez que esos excedentes se colocan, estamos hablando de repente de 100 millones de dólares por año de exportación de excedentes. Entonces, el tema de si eso lo dejabas, o sea, son dos opciones. Si fuera un mercado de competencia, que el que se queda con eso tiene realmente donde colocarlo regionalmente sin riesgo, podrían bajarte el precio. Estamos hablando en 2014, nadie iba a considerar que eso tenía un valor. O sea, lo único que puede considerar que eso tiene un valor, o sea, si te lo voy a pagar igual, me lo quedo. Esa es la decisión. Ujú.
Capaz que si se hubiera hoy establecido fluido un mercado internacional, uno podría decir, no, a ver qué precio me haces si vos te quedás con el riesgo de venderlo. Pero hoy, digamos, si hay contratos, lo que se prevé para contratos nuevos es que se siga pagando. No, Ah, contratos nuevos puede hacer la UTE y puede hacer cualquiera hoy. O sea, los contratos no tiene por qué hacerlos la UTE. Los contratos esos que hizo la UTE fue por unos decretos de promoción de inversiones ah, que se le exhortó a la UTE a hacer las licitaciones para instalar eólica y solar, porque era lo que convenía de acuerdo a la planificación, ¿tá? Pero el mercado existe y está abierto. Hoy un gran consumidor, o sea, ya tenemos un ejemplo de uno que instaló un parque solar y le abastece a un gran consumidor, a Coca-Cola, ¿no? O sea, esto fue este año, el año pasado, digamos, empezó a operar. Entonces pero ya en tenés esos un ejemplo contratos de alguien. pueden definir, digo, quién se hace cargo de los curtailments. Claro, en el contrato ese, por ejemplo, el comercializador le aseguró un precio al consumidor y se encargará de tratar de sacarle un beneficio a los recortes de energía o los pierde. Ajá, perfecto, gracias. De nada. Bueno, el decreto de exportación spot ya les dije lo que era, los bloques de energía exportable. Quiero ver a qué más llega esto. O sea, ahí tienen un ejemplo donde ven que en una semana puede pasar de todo un poco, que la eólica, o sea, y lo que les decía hoy de la variabilidad, ¿no? O sea, la de corto plazo no es un problema, no es un problema de ingeniería técnico, cómo administro eso. O sea, que veo que 2x3 la preocupación de operación de sistemas con alta integración de renovables y se dedican a ver cómo van a hacer con los controles del sistema. El tema en las primeras etapas no está ahí. Eso podrá ser después de que se termine la capacidad de gestión del sistema existente y empecemos a hablar de que hay que poner baterías para en forma instantánea estar controlando cosas. O sea, estamos hablando de una década por delante, más allá. O sea, primero es, no, mirá, con lo que hay se sobra para administrar las variabilidades de esto y la variabilidad más importante es esto, es lo que sucede con previsión de los pronósticos, que te dice, ay, mirá que esto hace así, chu, y tengo que darle. Miren acá, es biomasa, solar, eólica, hidráulica, que nos sobró y exportamos a Argentina un montón. ¿Ah? Aquí la eólica empezó a bajar, cortamos la exportación a Argentina, aquí quedó solo la demanda de Uruguay, despachamos el resto de las hidráulicas y a tal hora se precisaba térmico, pum. Entonces, esto alguien lo tuvo que ver desde el día anterior, obviamente que el robot ya te está diciendo, mirá que acá vas a precisar térmico, aquí el verde este importó de Brasil en vez de despachar térmico, o sea, tenía una oferta de Brasil, importó. Entonces, todo esto lo está viendo el operador, y lo está viendo los robots y el operador con la probabilidad de que va a pasar, y todas estas decisiones que hacen a la variabilidad del sistema con renovables, son decisiones que estamos hablando casi que son de un día para el otro. O sea, no son cosas que hay instantáneas que están pasando como catástrofe, ¿no? No es así. Bueno, estos bloques de energía exportable. Las bloques de energía exportable, por ejemplo, la tabla que se le da a UTE todas las semanas es algo como esto que les estoy mostrando aquí, que según el bloque, que tiene un precio, o sea, un bloque, el patamar leve, media y pesada es porque en Brasil las ofertas se hacen de acuerdo al bloque horario. Entonces, según el nivel del bloque, se va sacando con qué probabilidad 5%, 10%, probabilidad de cumplir y valor esperado, que es esta columna. ¿Cuál es el precio medio a recibir? El precio mínimo a recibir. Y entonces, según la probabilidad de cumplimiento que se quiera tener, es el precio mínimo a recibir. Con esta información completa es que UTE hace la oferta a Brasil diciéndole, bueno, o sea, con determinada cobertura de riesgo de tener, cuando habría que cumplir o cumplir, de repente era con el valor al revés, ¿no? Con el valor, o sea, según las probabilidades esto crece para un lado, crece para el otro, no me acuerdo para qué lado era, con este, pero de repente es, mira, ¿sabes qué? Asegúrate
con el riesgo de 5%, poner el precio más alto, porque si vas a tener que cumplir con el recurso más caro, que sea eso. Si hay que cumplir, que sea así. Este que está marcado ahí 30 es porque un criterio que se usó en algún momento, es decir, así como el casino gana el 70% de las veces, que el precio mínimo a recibir sea mayor que el valor esperado, seguro. Y que sea aquello que en el 70% de las veces, si cumplo, igual gano. De manera que no termine perdiendo. Y lo que las explotaciones, yo les dije, se calcula el beneficio y se reparte entre todos. Se calcula el beneficio en unas cuentas acumuladas, ¿tá? Y lo que se reparte, en una hora puede haber terminado dando negativo, pero como con el criterio que fijamos de bloque de precio mínimo a recibir, lo fijamos para que con probabilidad 1 al final termine siendo que da positivo, al final tiene que dar positivo y se distribuye un positivo. O sea, la cuenta le podrá dar negativo en algunas horas y le va a terminar dando positivo en las cuentas a liquidar acumuladas. O sea, tiene cierta complejidad porque hay cierto riesgo. Cuando eso fue como empezó, después cuando empezamos a flexibilizar desde los despachos, que si no hay de un bloque no te entrego, lo que se empieza a hacer es, bueno, entonces te oferto directamente el valor esperado y si lo corto y listo. O sea, no hay ningún problema, no hay riesgo, lo que hace es que le baja el precio de la oferta al país importador porque yo no tengo que cubrir el riesgo. Entonces, ganamos todos al final. Sin problema te exporto con valor esperado y vos compras sabiendo que si te lo tengo que interrumpir, te lo interrumpo. Bueno, acá aparece, déjenme ver la hora. Vamos a hacer la pausa ahora. Voy a tratar de arreglar en Sony 42, denme unos 15 minutos, porque voy a tratar de arreglar eso del certificado para poder bajarme las salas que quiero mostrarles. Y seguimos después de Sony 42, o sea, calculen unos 10-15 minutos para eso y corto acá.